sensorial se caracteriza por la disminución de uno o varios sentidos, como auditivo o multisensorial. Además corresponde a las personas con deficiencia auditiva y visual, que puede llevar a problemas de comunicación y de lenguaje. Tipo de discapacidad sensorial. Existen dos: la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. La auditiva trata de la alteración de la capacidad de la persona para captar sonido mediante su audición, y la discapacidad visual percibe la disminución total o parcial de la capacidad visual de la persona. ¿Cómo incluir a personas con condición de discapacidad en las actividades cotidianas y animarlas a que tengan roles similares a las de sus compañeros que no tienen este tipo de condición de discapacidad? Es lo que se conoce como inclusión de estas mismas personas. Esto implica más que simplemente animarlas. Es necesario garantizar que hayan políticas y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad u organización. La inclusión debería llevar a una mayor participación en roles y actividades de la vida que son socialmente previstos, como ser estudiantes, trabajador, amigo, miembros de la comunidad, paciente, esposo, pareja o padre. Las actividades sociales previstas también pueden incluir participar en actividades sociales, utilizar recursos públicos como transporte, biblioteca, desplazarse dentro de las comunidades, también recibir atención médica adecuada, relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades del día a día. Causa de la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial se refiere a la discapacidad que afecta a uno o varios de los sentidos. Por lo general, la discapacidad sensorial de la comunidad incluye deficiencia y discapacidad ocular, auditiva y habla. Por ejemplo, la ceguera, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista o un solo ojo, la sordera, la pérdida del oído de un solo lado, la mudez, etc. Que afecta a estas pérdidas percuten en el desarrollo de habilidades del pensamiento, del habla y del lenguaje, en la conducta, desarrollo social y emocional y el desempeño escolar. Las dificultades que afectan la discapacidad sensorial chocan con la gente y los objetos y parecen torpes. Tener problemas al aplicar cierta cantidad de fuerza, por ejemplo, rasgar el papel en el que está borrando algo, pellizcar demasiado fuerte o algunos objetos. ¿Cómo tratar la discapacidad sensorial? Nuestro consejo es interactuar directamente con ellas, independientemente de que se encuentren acompañados de otras personas. Solo se consideran realmente necesarios y en una segunda instancia dirigirse a quien lo acompaña, no tratarles de manera condoliente y evitar tratar o hablar de manera infantil. Bueno, en cuanto a la discapacidad sensorial, las personas con discapacidad experimentan como tal significativas desigualdades en materia de salud. Por lo tanto, la OPS procura mejorar la equidad sanitaria y la inclusión del sistema de salud para las personas con cierta discapacidad. En este caso, pues la que estamos hablando, la sensorial. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habría como tal un 5% de la población mundial que tiene discapacidad sensorial, lo que equivale más o menos a 446 millones de personas, y 500.000 personas serían como tal colombianos, lo que equivale al 1% de la población colombiana como tal. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social, político como tal de la persona. Hoy en día se entiende que la discapacidad como tal surge de la interacción entre los estados de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de diferentes factores que influyen como tal en su entorno. Bueno, a continuación les vengo a enseñar cómo se puede presentar el fútbol adaptado para personas que padecen de condición de discapacidad visual. En este tipo de deporte adaptado se adaptan lo que son las reglas y una más que ellas se adaptan también lo que son el terreno y las medidas de la cancha. En este juego de fútbol se presentan que la cancha tiene 40 metros de largo y tiene un vallado de una altura de 1 metro con 10 centímetros y 20 metros de ancho. En este juego se juegan 5 contra 5 en el que 4 jugadores presentan la condición de discapacidad al 100% y el arquero totalmente no presenta ningún tipo de discapacidad. También tenemos como recomendaciones que el arquero tiene un área en la que solamente puede jugar, no puede salir de su área, tiene que jugar totalmente en su área.
El balón presenta 8 cascabeles para que los jugadores puedan tener en cuenta en dónde se encuentra el balón. Los jugadores alrededor que no poseen el balón tienen que decir la palabra voy para que no puedan presentarse en ningún tipo de choque con el contrincante, y si no lo hacen se puede sancionar como un tipo de falta. Además de esto, los jugadores que presentan la condición de discapacidad visual se les coloca unos antifaz para que no puedan ver ningún tipo de luz o sombra y para que todos jueguen en una igualdad de condiciones. A continuación, en esta pequeña cancha improvisada en la cual yo hice una pequeña adaptación, voy a demostrarles cómo se puede hacer para pues recrear a estas personas con condición de discapacidad visual para que se puedan recrear en un ámbito deportivo y puedan tener su recreación o actividad física. Sale. Derecho, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, derecha. El balón, cuelo. Adelante, adelante, tranquilo. Ahí. Con el pie derecho, tranquilo. Ajá. Da la vuelta. Gira. Ahí. Tranquilo. Muy buen gol. Ahora cuelo. Derecha. Tranquilo. Da 2 pasos hacia el frente. Tranquilo, ahí, gira un poquito a la derecha. Ahí, otro poquito. Ahí. Epa. Ahora hasta el otro arco. Tranquilo. Llévalo tranquilo. Ahí, tranquilo. Tranquilo. Ahí. Bueno. Ahí patea. No importa. Bueno, en este fútbol adaptado para personas que padecen de condición de discapacidad visual, hay que tener varias cosas en cuenta. El vallado se utiliza precisamente para evitar los saques de banda. Esta es una regla que se adaptó para este juego para las personas que padecen de esta condición. También hay una persona detrás del arco que guía a los delanteros para que le indique en qué lugar se encuentra la portería y puedan hacer los goles. Cuando se realiza un tiro libre, el guía va haciéndole toques al palo para que ellos sepan en dónde podrán ubicar el balón de acuerdo al sonido. El balón presenta cascabeles para que puedan utilizar la audición o el oído o el escuchar para que sepan en dónde se encuentra el balón y a dónde se deben de dirigir. Ellos tienen unos técnicos que los van guiando en 3 zonas del campo para que puedan pues acercarse de manera pues progresiva hacia el arco contrario. Gracias.